Muy buen día, bienvenidos a Conversemos de la Obra de Cristo. El día de hoy, viernes 14 de febrero del año 2025, siendo las 6 de la tarde, 18 horas acá en Chile, tenemos como invitada a Paz Oces. Ella es chilena, es terapeuta holística, maestra de yoga, canalizadora de su guía guardián, Mensedekiel Alan, desde el planeta Sirius. Tiene un grupo de Telegram llamado Tribu de Mensajes de Sirius para estos tiempos y un canal de YouTube llamado Mensajes de Sirius, en los cuales nos comparte todas las canalizaciones que ha recibido hasta el día de hoy. Yo llevo un tiempo siguiendo sus mensajes y ellos están muy en sintonía con todas las transformaciones que están ocurriendo en nuestro planeta y también que estamos viviendo nosotros. Para mí es un gran honor tenerla como invitada el día de hoy. Bienvenida, Paz. Muchas gracias, Alejandra, a ti y tu comunidad. Un gusto estar acá y más con el trabajo que ustedes están desarrollando también, que es muy hermoso. Y espero de alguna forma ser un aporte para tu comunidad con lo que quería transmitir hoy día y que tú me habías pedido enfocarme más o menos en ciertos temas, que es lo que vamos a traer. No sé si deseas comienzo. Sí, un poquito antes de comenzar, para quienes aún no te conocen, si nos puedes contar un poco de tu persona, de tu vida y cómo comenzó tu búsqueda espiritual, por favor. Ya, voy a tratar de sintetizar porque para dejar tiempo para los mensajes, que es lo más importante. Bueno, yo nací aquí en Chile y a los 13 años de edad me fui a Brasil, y es importante mencionar eso, y estuve hasta los 28 años allá. Me formé en una profesión relacionada con turismo, luego me vuelvo a Chile y me formo como abogada. Va transcurriendo la vida y por ahí, por el 2008, tuve lo que se podría llamar un despertar de conciencia o la noche oscura del alma, en que pasé muchos procesos, y es así como llego al mundo holístico. Primero me tomo un pequeño curso de Reiki. Me gustó mucho porque salgo del paradigma de la racionalidad y de ver para creer, que era derecho, y paso a un paradigma que es sentir para creer y para entrar en otra realidad. Ahí sigo hasta formarme como maestra docente, después estudio Magnify Healing, en fin. Y por esas cosas de la vida entro también a estudiar después terapia floral, que ahí aprendo a trabajar sobre el campo emocional. Un proceso muy lindo con una tremenda maestra, María de Lourdes, que la menciono acá porque yo la quiero mucho a ella, aprendí mucho. Fueron 3 años con esa maestra estudiando Bach, Bush y California, y un proceso de autoconocimiento muy grande porque era un requisito esencial que nosotros nos fuéramos haciendo terapia y conociendo las flores también. Y a la par de eso, comienzo un instructorado de yoga. Siempre tuve mucha conexión con el cuerpo físico. Creo que era una persona bastante kinestésica, de poder percibir a través del cuerpo. Me quedo ahí 2 años y me formo como instructora de yoga. Y eso también me lleva a profundizar más en meditación. Estudio algunos tipos de meditación, además de lo que me enseña el instructorado. Y ahí se van abriendo canales, se van abriendo hartos conocimientos. Paso por varios procesos personales también, entre ellos algo que me ha acompañado durante muchos años, que es un vértigo y que me llevó a investigar mucho y a mejorar muchos aspectos de mi vida, que no voy a decir que eran malos, pero que podían tener una mejoría aún mayor. 2017 otro cambio frecuencial profundo, 2020 ni hablar. Ahí yo creo que todos nos vamos hacia adentro a conocernos. Me formo con Lakota Yuneman también en canalización, una experiencia muy bella porque su curso trabaja mucho la sanación personal y el autoconocimiento, muy, muy recomendado. Bueno, transcurriendo todo este proceso 2020-21 en una meditación muy profunda, yo solicito internamente poder colaborar con el proceso que estoy viendo, y de alguna forma vi bastantes seres y
y cosas que ocurrían en el planeta que significaban dolor, y quería hacer un aporte para colaborar y mejorar todo esto. Y es así, entrando en una meditación de una luz dorada maravillosa, como me contacto por esas cosas de la vida con un grupo de Brasil. Me quedo ahí un tiempo, aprendo una canalización que ellos estaban trayendo de la maestra Kuan Yin para activar justamente la llama trina, que es precioso el curso, muy hermoso. A la par, el maestro de ahí me pide que yo traduzca los mensajes de los seres de luz que se comunicaban con ellos. Maestro Saint Germain, Fraternidad Blanca, Maestra Kuan Yin, Madre María, en fin. Me quedo un tiempo traduciendo y también traemos el curso a español. Yo me ofrezco a traducir los apuntes. En un comienzo traduje el curso que él entregaba, luego me permitieron darlo a mí en español y estuve en eso un tiempo. Y acto seguido, siempre muy conectada con la energía del maestro Saint Germain, ya muy dentro de los grupos brasileros, que ellos tienen una espiritualidad y un proceso de canalización que viene desde todos los estudios espíritas, kardecistas, a través de Chico Xavier, Divaldo Franco, en fin, cuántos canalizadores maravillosos no hay allá, que no solo canalizan, sino que han hecho una obra social, han fundado lugares de trabajos con niños, con personas mayores, están abiertos a hacer trabajos de sanación, en fin. Y es por ahí que veo un avisito que dice: contacte con su guardián. Y dice: no deje para mañana lo que puede hacer hoy día. Y eso para mí resonó mucho, porque yo siempre trato de ir haciendo todo en forma bien proactiva. Me gusta hacer cosas. Y contacto con él se llama Sibalón, y me dice que justamente el maestro Saint Germain, eso lo supe después, le había encomendado en este proceso que estábamos, contactar a varias personas a quien lo solicitase y lo sintiese en su corazón, principalmente con sus familias estelares, porque probablemente esas personas serían servidores voluntarios en estos tiempos, o semillas estelares que estaban despertando y estaban conociendo su misión. Y ahí entonces conozco a mi guardián. Me explica él que es de Sirius A, de un planeta que se llama Mensa Atec, y que yo también pertenezco a ese planeta como un fractal mío, y que en este momento yo estoy en un proceso de animación suspendida. Esto es como durmiendo, y se toma un fractal, parte de esa energía etérica, y se trae acá. Y me explica que yo he tenido 2 encarnaciones acá y que ahora debo estar en total servicio y misión, difundiendo todo lo que signifique el proceso de transición planetaria, que abarca muchos aspectos que son lo que vamos a ir explicando de a poquitito acá en esta conversación grata contigo y con tu comunidad. Muchas gracias, Paz. Sí, bueno, nosotros previamente al programa estuvimos conversando respecto de toda la información que tienes para entregar, de lo mucho que me ha motivado invitarte, principalmente por toda la ayuda de guía que se nos entrega para poder vivir estos procesos que están ocurriendo tanto en el planeta como a nosotros mismos. Entonces, para poder comenzar, bueno, trajiste mucha información. Puedes hablar acerca de todo lo que se te ha canalizado respecto de esta transformación planetaria, esta evolución planetaria que está ocurriendo hoy en día, y qué procesos vamos a vivir todos nosotros, por favor. Perfecto, entonces vamos a ir de lo macro a lo micro. Primero un poquito hablando de lo que es transición planetaria, muy cortito, y lo voy a hacer a través de un mensaje que me transmite el guardián, porque yo le pido claridad respecto a este punto, porque hay mucha información acá, pero no sé si toda la información es tan fidedigna, entonces pido claridad y yo le pregunto. Esto fue un mensaje ya recibido el 2025. ¿Podrías, por favor, explicarme qué es el proceso de transición planetaria? ¿Cuáles son sus fases o etapas y en cuál fase estamos actualmente? Y él me dice:
Comprendo su pregunta y voy a responder dentro de su comprensión. Lo que nosotros llamamos de transición planetaria es únicamente un fenómeno en el cual un planeta atingió su tiempo de un determinado nivel de evolución. Entonces, en este sentido, el planeta ciertamente pasa para una nueva etapa evolutiva dentro de una nueva dimensión existencial. Es por este motivo que los planetas que están en órbita en este sistema de Oz, que sería nuestro sistema solar, están como vacíos, pues todos ya pasaron por esas fases evolutivas y sus existencias están en otra dimensión, en otra realidad. Esto es la transición planetaria. En cuanto a las etapas, yo digo con claridad que estamos en la última fase. No hay más tiempo para que las personas quieran progresar, pues el tiempo se agotó. Ahora todo será concluido dentro de los próximos periodos de tiempo cronológico. Entonces, él me explica acá que el proceso de evolución es cuando nosotros atingimos un cierto nivel evolutivo que nos permite pasar a otro plano dimensional. Y él me explica también que acá en el sistema de Oz, donde nosotros estamos, la dimensión más alta actualmente es quinta dimensión. Entonces, casi todos los planetas que están en torno a nosotros están en cuarta y quinta dimensión. Y nosotros vamos un poquito atrasados porque recién estamos como saliendo de tercera dimensión y entrelazando con cuarta dimensión. Y nos pide que nos apuremos, que nos apresemos, porque el trabajo interno de autoconocimiento, de sanación, de comprender todo este proceso ya debería haber comenzado hace un tiempo atrás. No en tanto, van a ocurrir algunas cosas que las vamos a hablar más adelante, que nos van a ayudar a tener este despertar de conciencia. Entonces, eso es lo referente al proceso de transición, muy sintetizado. Sí, Paz, y No sé si... pasar, si tengo una consulta, pasar, que también he visto que te la han hecho en otros programas, que considero que es muy importante. Según lo que se te ha explicado, ¿qué involucra pasar de tercera a cuarta dimensión? ¿Qué cambios va a tener el planeta y nosotros que vamos a vivir? Y de cuarta a quinta. Si es que nos puedes comentar de ello, por favor. Bueno, eso me lo explicó él hace tiempo, que son los planos dimensionales. Tercera dimensión es el plano de la materia y cuarta dimensión es un plano emocional en el que nosotros de alguna forma vamos manifestando de forma más consciente y más activa todos nuestros deseos basados con la información material que traemos de tercera dimensión. Y es importante que las personas comprendan también que dentro de una dimensión, ya sea tercero o cuarto, hay varios niveles o grados. Entonces, así, en cuarta dimensión hay niveles que son bajos y hay niveles que son altos. Entonces, hay planos emocionales en cuarta dimensión que están bajos y otros que son más altos. Y en ese sentido es muy importante que nosotros, cuando entrelazamos, que ya está ocurriendo en el planeta con cuarta dimensión, nuestro campo emocional esté sano, esté sin miedo, esté sin culpa, hayamos ido subsanando todas aquellas heridas que nosotros traemos por diferentes vivencias, no solo acá en esta encarnación, sino que pasadas, como también información generacional. Porque así, cuando entremos a cuarta dimensión, nosotros entramos a una cuarta dimensión elevada y podemos manifestar nuestros deseos, pero en un nivel de conciencia alto. Entonces, en el cuarto plano dimensional, dejamos en la materia y pasamos a ese campo emocional. Y ahora, en el campo de la quinta dimensión,
nuestro proceso de manifestación es mucho más rápido y nosotros vamos a manifestar no con la información material que traemos de tercera dimensión, sino con un estado de conciencia más alto. Y nuestras creaciones van a estar mucho más elevadas en una frecuencia de amor y de fraternidad. Entonces es otro estado de conciencia aún mayor. No solo nos vamos a manifestar en cuarta lo que nosotros deseamos porque traíamos de recuerdos de tercera dimensión, sino que ya estando en otro plano dimensional y en otra frecuencia de amor y vibracional, la manifestación en quinta dimensión es mucho más elevada. O sea, Quiero haberme explicado. sí, nosotros estudiamos bastante el tema del manejo del ego, aprender a trabajar con nuestro ego y aprender a manejarlo para que no nos siga dañando como ha ocurrido hasta ahora y estemos en las condiciones necesarias para poder subir nuestro nivel vibracional. Entonces, según lo que señalas, cuando se está en cuarta dimensión, ¿existe la posibilidad de continuar con el trabajo del ego si es que uno no lo ha logrado dominar? Sí, yo creo que sí, porque si estamos todavía muy adscritos a lo que es personalidad, a pesar que la personalidad funciona a través de la mente consciente que se expresa en este plano dimensional, que es tercera dimensión, igual nosotros podemos llevar a esa otra dimensión miedos, culpas y tantas cosas que debemos primero trabajar en nosotros. Y el trabajo en el ego es fundamental, sobre todo para cuando ya llegue lo que vamos a hablar más adelante, la energía crística, y con este nuevo gradiente dimensional en que nosotros, conforme nuestros procesos evolutivos personales, nosotros mismos vamos de alguna forma a definir hacia dónde nos vamos a dirigir. Si nosotros pasamos a una cuarta dimensión, pasamos a una quinta, volvemos con nuestras familias estelares, que eso también obedece al plan de alma, o vamos a tener la necesidad de estar en un planeta que esté en tercera dimensión para que podamos seguir evolucionando y trabajando todas estas cosas que dejamos pendientes en este momento. Bien. Sí, sí, también los estudios de la obra de Cristo también se nos han señalado estos temas de incluso de los seres que no han logrado, en teoría, estar al nivel necesario para poder hacer este salto, son reubicados sin ningún problema en planetas de igual nivel vibracional y continúan su proceso hasta que estén en las condiciones requeridas para ello. Sí. Y lo que me llamó la atención respecto de lo que se señala en la quinta dimensión, continúa la creación por parte de nosotros, que seguimos creando en el Sí, universo. el proceso de manifestación es mucho más rápido, es instantáneo, pero ya manifestaciones de más elevada conciencia. Hay un mensaje que es del año 2023, por ahí, en que él me explica claramente, que después tal vez en otra oportunidad te lo puedo leer porque es largo, todo eso, y es muy interesante, muy interesante. Ok, muchas gracias. Y ahí en adelante, ¿cómo continúa todo esto? ¿Qué otros mensajes te han entregado para poder indicarnos los procesos que siguen y nuestra adecuación a todo ello? Bueno, acá es importante, como me había señalado, dirigirme un poquito a lo que nosotros estamos sintiendo y porque entonces acá voy a entrar a desglosar un poquito los mensajes y ya explicar los procesos que estamos vivenciando, que tienen que ver con la energía del sol, que tienen que ver con la frecuencia Schumann, con varios factores. Voy a comenzar a leer un mensaje antes explicando un poquito qué son los iones, porque juegan también un rol muy preponderante en directa relación con el Sol. Y me dice, yo acá escribo aparte, función de los iones en el cuerpo humano. Ayudan a que los nutrientes circulen hacia las células,
ayudan a eliminar los desechos de las células y ayudan a que los nervios, los músculos, el corazón y el cerebro funcionen correctamente. Y también decir que los seres humanos somos totalmente bioeléctricos y eso significa que tanto los electrones como los protones nos afectan en muchos aspectos, como la salud, el estado de ánimo, la energía de la que disponemos. Entonces acá es importante comprender que nosotros somos seres electromagnéticos. Tenemos, y esto se relaciona también con la energía femenina y la energía masculina, tenemos la capacidad de atraer y de integrar. Entonces, todos esos procesos de ionización que estamos recibiendo a través de la energía del sol, a través de las eyecciones de masa coronal, están produciendo muchos cambios en el planeta y en todos los seres sintientes que lo habitan. Y voy entonces ahora a leer tranquilamente acá el mensaje y a tratar de explicarlo de la forma más clara posible para la audiencia. Le pregunto yo, querido guardián, actualmente nos encontramos bajo el efecto de múltiples llamaradas solares. ¿Podrías explicarnos con mayor claridad el efecto que éstas tienen en nuestro planeta y en nuestros 4 cuerpos inferiores? Físico, etérico, energético, emocional y mental. Y me dice, escuche con atención lo que voy a decir. Las explosiones solares, como las llaman, ellas perjudican, sí, al planeta en su parte magnética, afectan su red electromagnética. Esto causa una ionización en la atmósfera y puede causar daños en la parte geológica, en la parte atmosférica. Entonces, escuchen, ustedes también poseen todo ese conjunto. Entonces, en la parte atmosférica son afectados sus campos energéticos y sus nubes dentro del campo energético, que son los fluidos, o sea, el campo etérico. Estas nubes pueden tornarse blancas, oscuras y causar tempestades. ¿No pueden? Sí. Bien, cuando dije que afecta a la parte electromagnética del planeta, afecta también a la parte electromagnética de cada uno de ustedes. La ionización también ocurre en ustedes y esto afecta las condiciones emocionales y su sistema neural también es atingido. La parte que mencioné geológica en ustedes corresponde al cuerpo, a sus huesos, carne. Esto sería la parte geológica simbolizada en el cuerpo físico. También es afectado con una desconexión de sus cuerpos. Por eso que a veces sienten un desequilibrio, como si estuviesen entrando y saliendo, entrando y saliendo. Esto les genera náuseas. Eso quiere decir que ustedes están saliendo para el 4º plano, saliendo y volviendo, entrando y regresando, y este proceso da náuseas. Esto lo producen las explosiones solares. ¿Me comprende? Sí. Así como ocurre en la Tierra, es solo traducirlo, verificarlo en cada individuo. Es lo que ocurre. Afecta la parte del cuerpo físico como si fuesen apagones. ¿Acaso no existen los apagones? Sí, ellos ocurren en ustedes. Estos apagones ocurren y ocurre una desconexión, como le expliqué ahora, solo que es rápida. Mal logran darse cuenta. Pasen a observar a veces cómo a veces parece que se desequilibran. ¿Les ocurre esto? Sí, hoy mismo me ocurrió. Yo le estoy explicando qué es esto. No es enfermedad. Los médicos no van a lograr detectarlo como tal. Es esto lo que yo le estoy diciendo. Sus estructuras astrales, con el alma, ella sale hacia el otro plano. Ella sale y vuelve, pudiendo demorar 1 minuto o 30 segundos o menos. Cuando ocurre esto, dan náuseas, porque es esto que se le llama
resistencia a las mudanzas dimensionales. ¿Comprende ahora? Sí. Es esto lo que ocurre. Y es este entonces el mensaje que él me explica de los procesos que muchos de nosotros estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo. Y hay mucho más forma de ampliarlo, porque también está afectando, por ejemplo, a los aviones. Todo lo que es eléctrico y eléctrico magnético está siendo afectado. Nuestros aparatos de comunicación, internet, todo el equipamiento de vuelo que tienen los aviones. Entonces, por eso están ocurriendo algunas situaciones actualmente. Está en total relación con el campo electromagnético de la Tierra. Acá quisiera como explicarles, desglosarles un poquito este mensaje para que puedan comprenderlo y podamos aterrizarlo en nosotros. A través de todos estos procesos que están ocurriendo principalmente por las eyecciones de masa coronal y explosiones solares, se está produciendo un proceso de apertura de conciencia. Y esto está afectando el núcleo central de la Tierra. Y al afectar el núcleo central de la Tierra, va haciendo que todos los elementos de la Tierra, tanto la tierra, el agua, el aire, el fuego y el elemento éter, vayan activándose y haciendo las depuraciones, las limpiezas necesarias que ellos necesitan realizar para este cuerpo vivo, este ser vivo que se llama Madre Tierra. Y al igual como estos procesos ocurren ahí, también ocurren en nuestros cuerpos. Por otro lado, también va a afectar todas nuestras estructuras sociales, porque todas estas energías o este campo que muchos llaman Matrix, en el que estábamos insertos, va a ir modificando, tanto en el área política, económica, de educación, medios de educación y lo que nosotros entendemos actualmente por salud. Entonces, eso sería el macro, los procesos de transición planetaria que están ocurriendo en lo macro. Ahora, si nos vamos a nosotros, en nuestros cuerpos, todos los seres sintientes que habitan el planeta Tierra, no solo seres humanos, sino que también los animales, nuestros animalitos de estimación, también las plantas, todo el reino que está vivo, está sufriendo o teniendo diferentes procesos. Y estos procesos traen síntomas que muchas veces nosotros los relacionamos con algo malo, pero no debemos caer en esta dualidad, puesto que también hay procesos que son muy positivos y sí es necesario un proceso de limpieza o de depuración. Entonces es así como nosotros en nuestro cuerpo físico y en nuestro campo emocional podemos actualmente estar sintiendo, por ejemplo, zumbido en los oídos, tinnitus, mareos o a veces vértigo. El mareo y el vértigo es diferente. El mareo, de repente yo pierdo un poco el equilibrio. Ya el vértigo, todo, absolutamente todo me da vuelta, como si estuviese en una lavadora y yo ni siquiera me puedo sostener de pie. Náuseas también podemos estar sintiendo, dolores de cabeza, dolores corporales en todo nuestro cuerpo, que hoy actualmente muchos médicos denominan fibromialgia, pero que no siempre lo es, va a depender de cada caso. Muchas contracturas en todo nuestro cuerpo, en hombros, en cuello, en articulaciones en general. Insomnio o mucho sueño y cansancio son los dos polos. Nuestra vista borrosa, una sensación a veces de irrealidad, pérdida de memoria, se nos olvida lo que íbamos a hacer un instante atrás. En el campo emocional, una sensación a veces de tristeza o de soledad. Eso es lo que podríamos comentar como algo que nos cause de alguna forma molestia. Pero en los efectos positivos que poco se habla, podemos estar sintiendo un inmenso amor y una inmensa alegría que de repente no sabemos de dónde proviene.
O de repente, solo de mirar la naturaleza o ver una mariposa, ver un ave, eso nos llena de amor, nos llena de compasión y sentimos una conexión inmediata con ese ser de la naturaleza que algo nos está transmitiendo. A modo de ejemplo, yo tuve aquí durante mucho tiempo un picaflor que venía todos los días aproximadamente a las 20 horas. Se ponía acá, se conectaba, a veces yo estaba dando clases de yoga, se acercaba, miraba, cantaba y luego se iba. Y estuvo así por un buen periodo de tiempo viniendo. Y no es que hubieran plantas específicas a las cuales venía a tomar néctar, no. Venía como a hacer esa conexión y era muy hermoso todo ese proceso. Otra cosa que nos puede estar pasando, tener una conexión intuitiva, como que nosotros estamos recibiendo un mensaje y en ese momento nosotros tenemos ganas de escribir, tenemos ganas de cantar, tenemos ganas a veces de danzar. Hay algo que se nos está transmitiendo que debemos expresarlo, dependiendo de cada ser de una forma distinta. Escribir a veces tal vez una canalización, una poesía, simplemente una frase o un mensaje. Estamos teniendo esas sincronicidades y esas conexiones. Después, una conexión telepática, de repente nosotros estamos pensando en alguien y no pasan fracciones de segundo y esa persona nos llama o se comunica con nosotros o simplemente viene a vernos. Esa manifestación instantánea está ocurriendo muy frecuentemente. Una muchísimo mayor capacidad de manifestar. A veces nosotros pensamos algo y decimos, uy, ¿cómo me gustaría, por ejemplo, comerme un helado? Algo tan simple como eso. Y llega alguien de visita y te trae un helado. O a veces, ¿cómo me gustaría haber podido leer este libro? Y alguien te lo envía por correo y lo tienes ahí en PDF o te lo traen por casualidad de regalo. Esas manifestaciones, mucho mayor claridad en nuestros propósitos, hacia dónde debemos dirigirnos, como que los guías nos están intuyendo y muchas cosas que nosotros resonábamos, que estábamos haciendo en nuestro día a día, ya no empiezan a tener sentido, como que empezamos a desconectar de eso para empezar a conectar en otras cosas. Por eso los cambios de profesiones, por ejemplo, o tener varias habilidades. Eso ya viene ocurriendo muy intensamente a partir del 2020. Yo creo que muchas personas dejaron sus antiguas labores para pasar a otras cosas que hicieron mayor sentido en ellas. La profunda conexión con el pulso de nuestra pineal, estamos sintiendo como que tuviéramos una luz que pulsa acá o en nuestro sexto o séptimo chakra o a veces en nuestro corazón. Entonces, todas esas cosas no se habla tanto, pero nos están ocurriendo. Los sueños también que estamos teniendo, que son muy reales, porque muchos de nosotros estamos saliendo al astral, estamos trabajando, se nos está enseñando también mucho en el astral y traemos parte de esa enseñanza cuando despertamos. Por eso es bueno tener una libretita y un lápiz al lado para ir anotando esos sueños, para que podamos seguir un poquito lo que se nos está transmitiendo, porque si bien eso queda en nuestro subconsciente, tratar de irlo trayendo a conciencia. No sé si tienes alguna pregunta o quieres que profundice en algo de esto que estoy transmitiendo. Sí, en relación a lo que señalas, muchos de nosotros hemos vivido, al menos de las personas que estamos en grupo estudiando la obra de Cristo, nos hemos dado cuenta de la sintonía que estamos, la alta sintonía que estamos empezando a sentir como grupo. Si a alguien le ocurre alguna situación puntual en el grupo, alguna persona siente lo que a la otra persona le ocurrió, aunque no nos haya comunicado nada. Uno piensa en alguien, la persona te llama, que eso antes uno lo vivía principalmente ¿con quién? Con la mamá, con la hermana, con el esposo, y listo. Pero esto ahora está creciendo de una manera muy bella. A mí me da risa porque lo veo como un juego, algo muy bonito y divertido, que yo pienso en la persona llama y estamos incluso soñando en forma similar, en tiempos, en tiempos juntos, paralelos,
Y eso también nos está ayudando a trabajar dentro de los sueños, se nos están dando indicaciones. Eso es lo otro que hemos dado cuenta, despertamos, por ejemplo, en mi caso y de otras personas también que han comentado, despierto y lo primero que estoy escuchando es información que me están terminando de dar para prepararme para el día. Es como, yo lo digo, esto es muy loco, porque si uno lo razona al común de lo que antes vivíamos, a como veía la vida antes de recibir todos estos conocimientos, es como ilógico, loco, fuera de lo real. Pero está pasando. El tema de los dolores también, de las molestias en el cuerpo, incluso asuntos de enfermedades, algunas de mucho proceso de dolor, que no se ha podido encontrar la causa y así como llegó, se fue. Pasa el proceso, es como una depuración y después se va. Sin encontrar, en mi caso me han hecho estudios, evaluaciones por meses después para saber y determinar qué había ocurrido y nunca se pudo saber. Entonces de eso, dar una explicación, encontrar una lógica. Yo escucho, por ejemplo, a los niños, a mis hijos, que mamá me duele la cabeza, mamá me duele la guatita, y es como constante, mamá estoy mareada. Y le hemos hecho estudios, evaluaciones y nada. Entonces, tengo otra explicación más que los cambios vibracionales, los cambios de frecuencia que estamos viviendo, que aunque nosotros digamos, no, eso puede ser una ilusión si lo ves desde el punto de vista humano, plano, ya no nos podemos, no lo podemos negar, porque hasta los mismos estudios de la frecuencia de Schumann, ahí aparecen los resultados, los cambios de la elevación de esta frecuencia que antes fue tan constante. Entonces, se siente, las llamaradas solares son cada vez más intensas, y los cambios desde el centro del núcleo de nuestro planeta, que al ver en lugares donde había puro hielo, empiezan a aparecer lagunas. Eso es porque se está calentando desde el centro. O sea, ahí estamos, hay que reconocer que ya la transformación partió, y desde el primer punto de partida es el centro de nuestro planeta, su corazón. Así es, muy importante lo que dices. Justo yo había notado algo de la frecuencia Schumann, que un dato técnico y científico. Mide la energía, o la frecuencia Schumann mide la energía electromagnética de nuestro planeta. Es como si fuese un electrocardiograma de nuestro planeta. Yo siempre he dicho, mide el pulso del corazón del planeta, que está también conectado al de nosotros, obviamente, y de todos los seres sintientes. Antiguamente su lectura era siempre de 7.83 Hz. Con la transición planetaria y esta llegada de energía, la resonancia Schumann es la comprobación fehaciente del proceso de transición planetaria. Si tuviéramos que comprobarlo científicamente, yo creo que la frecuencia Schumann es el mejor índice para manifestarlo. Y fíjate que en 2024, sumando todas las frecuencias Schumann que hubieron durante el año 2024, la media de esta fue de 30 Hz. O sea, ya muy superior a todo lo que habíamos vivenciado. O sea, un planeta que antes estaba en 783, hemos ido ascendiendo paulatinamente. Y decir que esta semana, ayer y hoy día, hemos estado con una frecuencia Schumann de 80 Hz y se pronosticaba que podíamos llegar a un pic de 140. Entonces, imagínate como si nosotros nos sometiéramos a un shock eléctrico que para nosotros era natural, de 7.83, y nos estábamos habituando en 30 y de repente a 140. ¿Cómo no lo vamos a sentir? Es imposible no sentirlo. Ahora, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Yo he estado transmitiendo y dando bastantes tips. Una de las cosas que es fundamental es andar a pies descalzos en la naturaleza, porque nosotros somos exactamente igual que un paraguas. Nosotros recibimos toda esta energía y esa energía tiene que pasar hacia la tierra. Y en la medida que esa energía se va quedando en nosotros y no logra limpiar, por ejemplo,
dolores emocionales que traíamos o sentimientos del peso de la vida, que nos había tocado mucha responsabilidad, eso lo vamos a estar sintiendo en los hombros y en la espalda alta. Entonces, cuando venga esa energía y limpie, como ya nosotros tenemos ese trabajo que no lo hemos hecho de trabajar en nosotros y no sentirnos que debemos cargar todo el peso de la familia, todo el peso de la vida, entonces eso va a estar manifestado físicamente en nuestros hombros. Y debemos de alguna parte, de alguna forma, dejar que eso se limpie y se drene. Y una de las formas es justamente haciendo grounding o caminando sobre la tierra o caminando a la orilla de la playa, colocando los pies en agua también, en agua con sal, por ejemplo. Nos ayuda bastante. Las duchas también, el agua es un tremendo conductor y nosotros somos en un aproximadamente 70% agua. Si en el fondo nosotros somos seres bastante sutiles, que lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Entonces el agua va a ser un principal aliado. Tomar duchas de agua, sentirla desde la coronilla, intencionar que esa agua va limpiando y va llevándose todo ese exceso de energía. Y lo otro también es lo que yo comparto siempre, el agua solarizada. Ponemos una cantidad de agua al sol para que vaya recibiendo esta información y nosotros la vamos tomando en el día a sorbitos para que esta información vaya integrándose de a poco, no nos llegue de golpe y porrazo una frecuencia Schumann de 140 que trae mucha limpieza, mucha depuración, sino que nosotros ya vayamos haciendo el proceso paulatinamente. También el agua magnetizada, que después si quieres te comparto la receta, que es con cristales, que es con imanes, y esa fue una receta que nos dieron los acturianos que ayuda a aminorar muchísimo todos los síntomas que estamos sintiendo. Otra cosa muy importante para bajar los síntomas es el movimiento. ¿Por qué? Porque además que todo esto del trabajo que nos hemos resuelto internamente a través de procesos de sanación, de autoconocimiento o terapéuticos, se va anclando no solo en la parte densa de nuestro cuerpo, sino que nosotros tenemos algo que se llama fascia, que poco se habla, que es como una red electromagnética que recubre todos nuestros órganos y recubre también nuestros músculos. Y esto es exactamente una red de transmisión electromagnética. Entonces, toda esa energía que está llegando se transmite a través de esta fascia. Y esta fascia necesita principalmente estar hidratada y necesita ser estirada. ¿Y cómo estiramos esto? A través del movimiento, los ejercicios de elongación, de estiramiento, como el yoga, como el tai chi, como el qigong, porque si no, al recibir esta descarga electromagnética tan fuerte, la fascia se aprieta. Entonces sentimos como si tuviéramos una malla que nos está apretando y condensando el cuerpo. Si nosotros la movemos y la hidratamos, toda esta información que nos está llegando comienza a circular tranquilamente, amorosamente por nuestro cuerpo. Entonces el trabajo en la fascia es vital. ¿Y qué nos ayuda también a nutrir la fascia? El colágeno leofilizado. También el hecho de consumir colágeno nos va a ayudar a no sentir tanto en nuestro cuerpo estos malestares, como también el magnesio y el potasio, que podemos suplementarnos o buscar alimentos que nos entreguen esto. El magnesio es maravilloso, alivia toda esta tensión que se produce en el cuerpo. Yo lo recomiendo mucho. Y también, al ser nosotros seres electromagnéticos y seres sintientes, toda esta energía va a afectar mucho nuestro sistema nervioso, principalmente todo lo que está también cerca de la columna, el nervio vago también. Y el sistema nervioso nosotros podemos de alguna forma ayudarlo o contribuir a que no reciba tan fuerte o fortalecernos para recibir esta energía a través del complejo vitamínico B.
vitamina B6, B12, todo el complejo vitamínico B nos va a ayudar muchísimo, nos fortalece. También la vitamina C también juega un rol bastante importante. Y otras vitaminas que yo siempre estoy compartiendo en mis grupos, siempre diciéndole a las personas que visiten su médico, se hagan sus exámenes, porque no todo lo que podemos estar sintiendo tiene a ver con la energía. Entonces, saber primero si nosotros estamos en un buen estado de salud. El Guardián, eso fue uno de los mensajes que nos transmitió todo el año 2024, es que nos hiciéramos chequeos de salud, viéramos nuestros niveles de sangre, mejoráramos todos aquellos aspectos de nuestra salud que no habíamos revisado, que no fuéramos negligentes, para que estuviéramos en óptimas condiciones para ir de alguna forma recibiendo todas estas energías que iban a ir ascendiendo paulatinamente, pero que ahora ya no va a ser tan paulatino, porque ya el proceso de transición planetario está de lleno, está de pleno. Entonces, eso es como algunos consejos prácticos que podemos transmitirle a las personas. Bien, Paz, mira, acá hay algunos mensajes y algunas consultas de las personas que nos están acompañando. Por ejemplo, a ver, está Olga Chaya dice que interesante tu proceso, Paz. Hizo una pregunta, pero después dijo, ya respondiste mi corazón, gracias, dice pregunta. ¿Eso quiere decir que en cuarta dimensión podemos manifestar realidades? Y ahí dijo, ya me respondiste, corazón. Dice, también señaló Olguita que casi todos los síntomas que has señalado los estás sintiendo cuando hablaste de los síntomas positivos, de la energía, de cómo fluye, de contactar con otros planos, de comunicarnos en forma telepática. Señaló eso. Clau Matiz pregunta, dice, una pregunta tonta, dice, ¿cómo sabemos que esto, qué es esto y no síntomas, por ejemplo, de la menopausia? Son similares. ¿Cómo saber si son los procesos de energía que nos vienen llegando para los cambios o la menopausia? Bueno, siempre la recomendación es visitar al médico para descartar, hacerse los exámenes que corresponden. Pero hay algo que ocurre, porque cuando van viniendo estas descargas un poquito más potentes, la sintomatología generalmente es pasajera. Puede ser 24 horas, 48 horas. Yo creo que lo máximo nos vamos a 4 días, máximo una semana. Ya es más pasajera. En cambio, los otros síntomas que ella menciona, por ejemplo, los bochornos, van a ser constantes durante 1 año, 2 años, en fin, también dependiendo de cada cuerpo y de los procesos también que ella esté conforme cómo ella también ha tratado y ha trabajado su cuerpo. Entonces, ese sería como un tips importante, que esta sintomatología no es permanente, varía. Incluso en el día, de repente nosotros podemos sentir una masa coronal muy fuerte que está llegando y tener una muy fuerte presión en la cabeza, un malestar. Pero a la medida que vamos transitando el día, nos ponemos en movimiento, andamos a pies descalzos, esto ¡pum!, se diluye. Y generalmente también los síntomas se intensifican un poquito cuando nosotros vamos a dormir en la noche, porque el hecho de estar en posición horizontal, no sé por qué estos síntomas trabajan más intensamente. Entonces también ahí hay otra cosa que observar. Ok. Mary Rose pregunta, dice, ¿recomienda los baños de mar? Totalmente, absolutamente, sí, sí, sí. Ok. Clau Matiz consulta. En una temporada estuve tomando agua solarizada y empecé a sentirme muy mal. Tuve que dejar de beberla. ¿Será que debí continuar por más tiempo y esperar que pasaran los síntomas? A ver, ¿qué puedo decir? Tal vez ella recién estaba comenzando su proceso, porque a mí el agua solarizada me ayuda muchísimo y me voy sintiendo mejor. De hecho, la tomo todo el día y la voy tomando a sorbitos. Más que nada, ahora estoy tomando agua magnetizada porque ayuda aún más a minimizar la sintomatología. Y en algún momento se me transmitió que nosotros cada vez vamos utilizando nuestro cuerpo, entonces necesitamos comer menos
y una alimentación más leve, más sutil. Y es un proceso natural, no es un proceso obligatorio. Y diga, estamos en la transición planetaria y obligatoriamente yo tengo que, por ejemplo, ser vegetariano. No, el cuerpo me lo va a ir pidiendo, el cuerpo lo va a ir sintiendo. A mí mi cuerpo me empezó a pedir este proceso ya 2008, 2010, yo hace muchos años que no como carne, de hecho nunca me gustó, pero no es porque alguien me haya dicho, tú estás en el mundo espiritual y tienes que hacer esto, esto, esto. No, fue un proceso que yo fui escuchando interno. Y eso es muy importante dejarlo en claro porque incluso a veces se discrimina o se pone como una obligación o un requisito. No, es un caminar de cada ser en su proceso evolutivo y eso hay que respetarlo. Ok. También Klaus señala, dice, chequeos indispensables antes de suplementarnos, entonces. Así es. Solange Romero consulta, para magnetizar el agua, ¿basta con poner el polo negativo del imán en contacto con la botella? No, yo te voy a mandar la receta porque no es tan simple. Ojalá sea una botella de color verde o azul. Voy a dar aquí la receta rápidamente. Se ponen 4 imanes pequeños alrededor de la botella, uno frente al otro, y se ponen 4 cristales de cuarzo transparente, verde, cuarzo rosa y un citrino. Y la botella de preferencia no se tapa, yo les coloco una gasa para que no entre un bichito o alguna cosa así y la coloco al sol, desde 1 hora en adelante. Y después esa botella la retiro del sol y voy tomando traguito a traguito durante el día. Bueno, a veces me toca hacer muchas clases y me tomo un vaso completo para que aminoremos la sintomatología y también vayamos integrando esos códigos y esa información que nos trae el sol. Ok, sí. Klaus dice, el cuerpo nos habla y dice, muchas gracias, Paz, una dulzura de persona, información clara y útil. Gracias a ti por resonar también. Ok. Y respecto de los demás mensajes que te han entregado referente a todo lo que sigue en nuestro planeta, ¿qué otra información tienes para compartirnos, por favor? Bueno, acá yo tenía 2 mensajitos más relativos a la sintomatología y al trabajo en nuestra resistencia para lo que viene. No sé si te alcanza el tiempo, no sé cuánto tiempo ¿Sí? tenemos. Sí, sí, no hay problema. Tranquila, podemos conversar. Sí. Ya está. Ok. Entonces, más adelante yo le pregunto, porque como siempre, como tribu mensajes de Sirius, que ahí comparto varias información y vamos trabajando en tribu, me escriben por el mismo chat o por interno, estoy sintiendo esto, lo otro, ¿qué podemos hacer? Entonces yo continúo preguntando y le pregunto, ¿cómo subir, mejorar nuestra resistencia en todos nuestros cuerpos para integrar, tolerar de mejor forma el efecto de las llamaradas solares actuales y las que vendrán, principalmente en nuestro cuerpo físico? Muchos están muy cansados, con mareos, vértigos, náuseas, fuertes dolores de cabeza, tinnitus y dolor corporal, taquicardia, sensación de irrealidad, pérdida de memoria y otros. Y él me dice, comprendo con claridad la pregunta, pero no es así como pueden imaginar que de una hora para otra pueden aumentar la resistencia al punto de no sentir nada más. No, la resistencia de la cual nosotros hablamos, nosotros siempre apuntamos a que no es para anular estas sensaciones, sino más bien es para tener resistencia para soportar esto. ¿Acaso no es diferente? Mire, aumentar la resistencia para no sentir nada, eso no va a ocurrir. Pero aumentar la resistencia para acostumbrarse y mantenerse, es esta la verdadera condición de la resistencia. Porque si no fuese así, la persona no resiste. No hay un método para anular todo esto, solamente saliendo de aquí. ¿Usted me comprende? Solo saliendo del lugar, saliendo del planeta, como aún no fue dada la orden para eso,
Ustedes están dentro de un planeta en ebullición. ¿Me comprende? Usted ya se imaginó colocar varias cosas en una olla a hervir, colocar varias cosas diferentes juntas. Entonces, usted va a ver que algunas se irán a ablandar demasiado, otras más resistentes, otras duras. Parece que ellas soportan más, pero ellas están dentro de la olla. Usted no puede querer cocinar algo sacándolo de la olla. ¿Usted comprende mi visión? Sí. Ah, yo voy a sacar. Si lo saca, lo anula, ya que debe ser resistente, pero dentro, soportando. Quien no es resistente se ablanda, se deshace, se desagrega. Debe estar adentro, ¿comprende? Es por esto que cuando usted abre la olla con 10 minutos de cocimiento, usted va a ver que una se disolvió, se ablandó de más, no resistió, y otra parece que necesita más de 10 minutos. ¿No ocurre así? Sí. Y otras quedan duras, exactamente. ¿Y cuál es la resistencia que debemos tener? Es la resistencia para que aunque estén dentro de la olla a presión, resistan hasta que se abra la tapa. ¿Y qué debemos hacer para resistir? Mantenernos firmes, hacer algunas cosas como beber agua imantada, solarizada. Esos procedimientos todos ayudan, sí. Tomar agua imantada, tomar vitamina para el cuerpo, hacer ejercicios. ¿Me comprende? Si una persona hace todo esto, ayuda. Si ella se desplaza hacia un lugar cargando peso, ella lo va a lograr. Pero las otras, que por ejemplo solo piensan en comer y dormir y están con sobrepeso, ¿será que ellas irán a tener la resistencia o van a estar cansadas? ¿Usted comprende este punto de vista? Entonces, la palabra resistencia es esto, es saber que en todo es necesario tener resistencia, astral, anímica, física, mental, emocional, todo. Solo los fuertes sobreviven. Es natural y es así. Entonces él aquí me explica que después nuevamente va a tratar el tema que existe algo que se llama ley de adecuación, que se relaciona entonces con la resistencia. Y lo que nosotros estamos vivenciando en este momento es ir trabajando en esa ley de adecuación. Por eso que muchos algunas veces dicen, tal vez en una forma un tanto egoísta, pero ¿por qué todo no ocurre ya? ¿Por qué no llega la energía crística de un viaje? ¿Por qué no vienen los hermanos de una vez por todas? Es porque todos, y el plan divino es que la mayor cantidad de personas logren tener la resistencia adecuada para estas altas frecuencias. La energía crística va a traer una frecuencia muchísimo más alta. Y como él menciona acá, hay personas que se desagregan con esta energía, no resisten, y eso tiene mucho a ver con algunas cosas que están ocurriendo, que cierta gente está partiendo porque ya sea su cerebro, su corazón no está resistiendo estas altas frecuencias. Entonces la idea del plan divino es ir subiendo esta intensidad de a poco, no que esto ocurra ya. La idea es que la mayor cantidad de seres puedan ir acompañando este proceso, irse adecuando. No sé si se entiende, si hay alguna consulta. Acá hay algunas preguntas más. Dice, Solán, ¿todos tenemos guardianes? ¿Es lo mismo que los maestros o guías? Es distinto. A veces se llama guardián a nuestro guía, ¿ya? Que pueden ser muy distintos. Un guía nuestro puede ser inclusive un ancestro de nosotros que desencarnó y que está en un plan frecuencial o vibracional más alto. Puede ser un ser angélico, puede ser un maestro ascendido. En ese sentido son fractales de esa energía que nos están acompañando y nos están guiando.
En mi caso, el guardián tiene que ver con familias estelares, porque hay algunos de nosotros que provenimos de otras esferas y que postulamos, hicimos como un concurso para estar en este proceso de transición planetaria y nos ofrecimos para ayudar en este proceso. Entonces entramos aquí en las mismas condiciones de todos, con el velo del olvido, intentando integrarnos lo máximo posible a lo que se estaba vivenciando acá, pero en la medida que la frecuencia del planeta fuera ascendiendo y que nosotros nos fuéramos alineando con nuestro propósito de alma, íbamos a tener claridad respecto a nuestro propósito acá. Entonces, para sintetizar para la persona, podemos tener diferentes guías o guardianes o seres que nos están orientando en nuestros procesos, pero todos, absolutamente todos, tienen un mentor y tienen un guía que los acompaña. Y hablen con él como si fuera su ángel de la guarda y conversen con él como si fuese un amigo. Yo hablo todo el rato con el guardián, con Arcángel Miguel, que siendo una profunda conexión, con Arcángel Rafael, con la maestra Kuan Yin. Yo hablo con ellos como si fuesen amigos y estuviesen acá, para ir integrando esa energía, porque ellos están en uno. Si en el fondo somos una conciencia colectiva unificada. Nosotros tenemos aquí en tercera dimensión esa idea de que ellos están allá y nosotros estamos acá, pero eso no es así. Así es. También hay muchas personas que se están conectando y contactando con el Maestro Jesús, entregando muchos mensajes respecto de lo que nos está ocurriendo. Olguita pregunta, dice, ¿el hecho de sentir muchos síntomas significa que necesitamos hacer más trabajo interno? Yo agregaría a eso que, claro, nosotros estamos trabajando en nuestro interior, en la autoobservación, en el manejo del ego, pero nos llegan los dolores, las molestias, y en algunos casos en mi persona, en algunos momentos eso desmotiva, porque yo digo, a lo mejor estoy haciendo algo mal, a lo mejor no estoy trabajándolo bien. Entonces, igual sería bueno saber hasta qué punto o cómo tener claro si uno lo está haciendo bien o no. No, ni por nada hacerse ese cuestionamiento ni ese juzgamiento interno, porque resulta que las energías que llegan con el plasma son distintas energías que van trabajando diferentes aspectos de nosotros. A veces están trabajando más en el campo emocional, otras veces están haciendo la reconexión de los hemisferios, otras veces están retirando memorias de dolor que podemos traer de vidas en la Atlántida, en Lemuria, quién sabe dónde, y, y, y cada energía que está llegando está haciendo un trabajo bien específico. Entonces, imaginarse lo que decimos nosotros siempre terapeutas, que somos como una cebolla y se nos van sacando capas y alguna energía y en alguna capa nos va a afectar más que en otra. De repente podemos tener una frecuencia Schumann en 100, una eyección de masa solar o coronal muy fuerte y no sentimos nada, porque tal vez esa energía que está llegando ya la trabajamos, pero otra que esté llegando unido, por ejemplo, a una luna llena, unido a una conjunción astrológica y planetaria muy potente, nos bota la cama y pucha, nos sentimos realmente como que estuviéramos retrocediendo, pero no es así. Estamos trabajando otra cosa que todavía no había sido revisada o re-revisada. Entonces, tranquilo con los procesos, no hay que venirse abajo. Ok. Paz, y la posibilidad, porque también yo he escuchado personas que comentan que dicen que si alguien, por ejemplo, está trabajando en su parte espiritual, que la parte negativa en cierta medida se oponga a eso y te haga vivir procesos difíciles para que tú no puedas avanzar. ¿Eso ocurre así o ya cuando uno está en trabajo constante ya no nos pueden afectar? Bueno, normalmente cuando uno mantiene una alta frecuencia constantemente, no debería ser, pero no nos olvidemos que estamos en este plano y también tenemos una psicoesfera emocional, mental, externa que nos afecta, querámoslo o no.
Entonces, es muy difícil estar constantemente con un campo mental y emocional perfecto, en línea. Eh, ¿Qué es lo que debemos hacer ahí? Que es muy importante y agradezco mucho la pregunta y hay que hacerlo todos los días, mañana y noche, activar nuestro tubo de luz, nuestro campo energético. Ya sea que lo hagamos en conexión con el arcángel Miguel o con otro guía que nos acompañe, visualizar nuestro campo áurico expandiéndose y en directa conexión con lo divino y hasta tierra, hasta debajo de nuestros pies. En mi caso, yo siempre visualizo mi tubo de luz color azul y hago un decreto, por así decirlo, con el arcángel Miguel, que lo tengo en el grupo, de protección. Me envuelvo en este tubo azul de protección por delante, por detrás, a derecha, izquierda, arriba, abajo, adentro y afuera, porque a veces nosotros mismos nos auto boicoteamos. Entonces, mantenernos en este tubo de luz azul constante y recordarnos que estamos totalmente protegidos y que cualquier energía de baja frecuencia va a rebotar en este campo electromagnético frecuencial de alta frecuencia que nos rodea y que cuida todo nuestro campo áurico. Muy importante hacerlo, muy pero muy importante, porque sí hay un trabajo de nuestros hermanos de la no luz que constantemente nos asedian a través de pensamientos que son disruptivos o de baja frecuencia, o cosas emocionales también que nos afectan, o a través de un otro que nos trae una baja frecuencia y de alguna forma nos testea para que nosotros veamos que realmente estamos tan sostenidos en nuestra propia frecuencia, ¿no? Así que es súper importante, mañana y noche antes de ir a dormir. Ok, muchas gracias. Mary Rose señala, reconocernos, qué sabio mensaje, hacernos cargo que estamos en la olla. Sí. ¿Me puede explicar qué luz azul? La luz azul tiene que ver con el rayo del arcángel Miguel. El arcángel Miguel para mí es uno de los arcángeles que está justamente muy conectado con la protección y con la verdad. Para mí, Arcángel Miguel con su espada me genera esa energía en mi sentir. Yo después me puse a estudiar un poco y yo empecé a visualizar su imagen y comencé a trabajar con él y después descubrí que ahí había una conexión y fractalidad con el comandante Ashtar Sheran. Son fractales uno del otro. Entonces ahí también hay una conexión. Pero también pueden visualizar ese tubo de luz en un color dorado también, o con el maestro, con el guía que ustedes se sientan en mayor conexión. Ok, muchas gracias. Paz, te quería hacer un comentario referente a los puntos iniciales cuando hablaste de los electrones, los protones. Y, a ver, te quería comentar algo. Hace años, cuando estaba estudiando terapia para regresiones, me llegó un mensaje respecto del número 14. Me dijeron que era muy importante, iba a ser algo muy importante en nuestra vida, principalmente para la gente que estaba estudiando temas espirituales. Y a mí me quedó dando vuelta y el número 14 empezó a aparecer en muchos temas de mi vida. Casa número 14, nacimientos, el número día 14, cosas así. Bueno, pasó el tiempo y nosotros en las meditaciones que hacemos con los grupos de estudio de la obra de Cristo, en una de las meditaciones se nos mostró que se nos mostró el planeta con mucha energía y se nos señaló que la energía ya estaba anclada. Y se mostraba un cambio desde carbono a Silicio. Silicio, ok. Entonces, y mostraba un color referente al silicio. Entonces, después que terminamos de la meditación, en el grupo hay muchas personas, científicos, biólogos, matemáticos, profesores. Yo pregunté, ¿de qué color es el silicio? Porque yo no he estudiado mucho de eso, en lo que he visto no me he preparado en ello. Y me dijeron, empezamos a ver los colores y de repente
Raquel, que es bióloga, empezó a hablar acerca del silicio y dijo su composición atómica es 14. Es decir, cambiamos desde el carbono, que era 6 si no me equivoco, a 14. Cuando me señaló eso, dio mucha explicación y en esos momentos también se nos señaló que era muy importante estudiar lo que significa incluso en el tarot la información que representa el número 14 y eso habla del equilibrio, lo mismo que estás señalando tú, lograr un equilibrio de todos nuestros cuerpos y armonizarnos para los procesos que vienen de aquí en adelante. Es muy bonito porque todo va tomando sentido. Ya voy, hija, perdón. Cada información que nos llega es como que se va uniendo todo y va tomando sentido y nos va conduciendo. Cosas que a lo mejor en un momento lo escuchamos como un dato, como algo curioso, toman fuerza para poder conducirnos. Incluso veíamos los procesos que estaban previos en temas de numerología, de tarot, que parten desde la templanza, que viene a ver, eso tiene que ver con dominar el ego, el colgado que habla de la liberación de las ataduras que tenemos acá en la matriz, hasta el proceso de muerte como tal, que eso es un proceso bello de cambio, de transformación, para llegar a la templanza, al equilibrio interno. Entonces son cosas muy bellas que nos van llegando y yo te voy escuchando y como que pedacitos de lo que tú me dices van uniendo todo esto y se va complementando. Bien, Solange Romero señala, un fractal es parte de la energía del espíritu que se puede mover en diferentes dimensiones. Claro, lo que pasa es que nosotros provenimos de una mónada que es como si fuese una flor de la vida, ¿no? O una rosa, y que tiene diferentes pétalos. Y de cada uno de esos van saliendo diferentes pequeños derivados, por así decirlo, pequeños fractales. Entonces, a veces pertenecemos a una mónada que se ha ido fractalizando. Y en ese sentido, a veces está en diferentes planos dimensionales y con diferentes misiones o haciendo diferentes cosas. Y hoy en día nosotros estamos en ese proceso de integrar todos nuestros fractales y tomar conciencia de esos fractales. Yo me acuerdo que en unas primeras canalizaciones, cuando hice el curso con la Coti, hice una canalización con una argentina muy agradable ella, y ella me vio como fractal un ser leonino, un león blanco maravilloso, y me acuerdo que ella hasta sentía mucha energía y hasta lo empezó a pasar mal, decía, pero es increíble la energía que tiene. Bueno, y ahí él me transmite mucha información y me dice que ya estoy apta para trabajar con un determinado rayo a través de la energía del Reiki, y ella me dice, te lo va a entregar ahora. Y hace esa tremenda entrega de energía que fue así, ella y yo quedamos así, pero increíble la cantidad de energía. Bueno, y así entonces cada uno de nosotros está en diferentes planos dimensionales y cumpliendo una misión diferente. Lo que pasa es que ahora nosotros estamos tomando conciencia y unificando esos fractales. Entonces, es importante ese proceso que nosotros estamos vivenciando actualmente. Poco a poco vamos a ir tomando conciencia, recordando, pasando por el corazón todas esas vivencias que hemos tenido en diferentes planos dimensionales, en diferentes planetas, en diferentes vidas, en fin. Sí, Olguita pregunta, dice, a mí me pasa mucho cuando estoy haciendo oración y o meditación que visualizo a Madre María y el color rosa. ¿Puedes dar una opinión sobre eso? Claro que sí. Bueno, yo durante mucho tiempo en meditación trabajaba mucho con el color rosa y el color verde porque estaba justamente en el área más de sanación, más abocada y en mucha conexión con la maestra Kuan Yin. Me formé en Magnify Healing. Entonces, esas energías color rosa es amor y es compasión. Y a través de la Madre María, probablemente ella está recibiendo esa energía de amor, esa energía de compasión, que ayuda a
a un caminar que ella está transitando, porque vamos cambiando, incluso nuestro campo áurico va cambiando. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo me hice unas lecturas y mi campo áurico se veía como rosa o violeta, y ahora último me encontré con una persona que automáticamente ve el aura y me dice, increíble, me dice, tienes todo tu campo áurico azul, y yo me quedé plop porque yo siempre pensé que era o rosa o violeta, y después fui a confirmar la información y claro, es la conexión ahora con mi fractal y mi esencia de Sirius, que está mucho más activa. Entonces, no siempre vamos a mantener en una meditación o una conexión con un determinado guía. Puede ser que nosotros vayamos caminando también por diferentes energías, que es muy hermoso ese proceso, muy bello. Sí. Olguita dice, qué maravilloso como toda la información coincide en la obra de Cristo, nos hablan del todo espiritual y aquí está encarnada solo una partícula. Nos enseñan eso también. Juan Andrés, entonces, ¿puede ser que nuestro espíritu se encuentre en el espacio en diferentes dimensiones y en nuestra reencarnación en esta vida? ¿Nuestra esencia espiritual es una partícula en la 3D? Claro, lo que pasa es que el espíritu tiene muchas vivencias y nunca muere, él está continuamente viviendo. Los kardecistas y los espíritus hacen una distinción que me parece muy importante. Cuando hablamos de espíritu, esa esencia divina, esa presencia yo soy, y cuando nosotros hablamos de alma, el alma sería el espíritu que encarna en el cuerpo físico y que le da sustento a esta energía, a este ser que está aquí vibrando. Y cuando nosotros desencarnamos, esa alma se va y se va a unificar con ese espíritu y sigue sus vivencias, sigue sus aprendizajes. Hay una película que creo que se llamaba El alma pesa 25 gramos, ¿no? Que cuando la persona fallece, hay una diferencia de peso y que justamente es el alma que se retira. Sí, la has comentado, yo no la he visto, pero la has comentado en otras entrevistas, así que la vamos a buscar. Paz, a ti te llegó información respecto de la energía crística. ¿Tú nos puedes comentar, hablar sobre ello, por favor? Y si esta energía ya ha empezado a llegar, ¿cuánto tiempo va a estar con nosotros? ¿O qué información te llegó al respecto, por favor? Bueno, toda esta energía que nos está llegando es de alguna forma una energía crística graduada para ir ampliando nuestra conciencia. Pero se nos dice, y esta información no solo la estoy recibiendo yo, sino que la están recibiendo, ahí estuve viendo el grupo de los 144, que estoy ahí, Sananda Kumara, ellos se están preparando para en este transcurso de tiempo que se llama 2025, recibir la energía crística ya total como un despertar de conciencia que va a llegar a nuestros corazones y nos va a hacer pasar por un proceso de despertar de conciencia más amplio y tener una revisión de toda nuestra vida. Y cada conciencia, cada ser que está aquí va a vivenciar ese proceso de una forma distinta. No para todas las personas va a ser igual, y eso es súper importante dejarlo en claro, porque sí, algunas personas a través de la llegada de la energía crística van a activar su llama trina, otras personas van a hacer un proceso de expansión de conciencia y de visualizar toda su vida y de alguna forma sanar todo aquello que estaba pendiente y a través de ese proceso alcanzar un mayor proceso frecuencial o vibracional que los ponga en condiciones aptas para el tránsito de la transición planetaria, dicho sea de paso, que va a ser un poco intenso este 2025 y 2026, pero ellos ya van a estar con otra conciencia, van a comprender el proceso de una mejor forma y las personas que despierten su energía crística
de alguna forma van a ser un poco como apóstoles, van a ser los encargados de sostener, de colaborar con aquellas personas que no hayan alcanzado una expansión de conciencia tan grande y un nivel frecuencial necesario o tan amplio. Entonces estas personas, junto también con las otras que hayan tenido también este proceso de misericordia divina, van a ir ayudando y dando la mano a todos los otros que están transitando por este proceso, que se intensifica 2025 y 2026. Y junto a eso, en este periodo del 2025, aproximadamente, porque según vayamos nosotros llevando el proceso y nuestras propias energías, se aceleran ciertas cosas y otras no, pero debiera estar también la llegada de los visitantes, que van a tener un rol preponderante en todos los procesos que vienen, porque nos van a traer una guía y orientación a nosotros que ya somos servidores voluntarios, nos van a ayudar, nosotros vamos a ser como puente entre los seres visitantes y el resto de la población o el resto de los seres, y nos van a traer nuevas tecnologías de alguna forma, formas de sanación que están muy relacionadas con frecuencias y vibraciones, con geometrías, nos van a traer una nueva conciencia para cómo debemos formar esta sociedad que ya está comenzando a emerger a través de las comunidades. Entonces vienen muchos procesos este 2025 y son muy bellos. Por eso debemos estar bien preparados en todos nuestros cuerpos. Paz, ¿y cómo podemos tener nosotros saber que lo que estamos sintiendo es la energía crística? ¿Cómo nos damos cuenta de ello? En la medida en que nosotros vayamos expandiendo nuestra conciencia. ¿Y qué se entiende por expandir nuestra conciencia? Trabajar en nuestra mente subjetiva, allí donde nosotros traemos nuestras memorias, nuestras creencias que a veces nos limitan y nos encierran como en una cajita cuadrada. Y estamos acostumbrados a pensar o decir que las cosas son de esta manera y van a seguir siendo de esta manera dentro de esta estructura. Romper este velo de creencias en todos los aspectos del ser, tanto en los aspectos de las religiones como en el sistema que nosotros hemos creado como sociedad, como en el ámbito de entender que nosotros no morimos, la muerte no existe, como entender que somos seres multidimensionales, como entender que no somos los únicos que habita toda la Vía Láctea, que habita todos los sistemas, que hay otros seres, que hay otras conciencias. En la medida que a través de estas energías nosotros vayamos ampliando nuestra conciencia subjetiva, la vayamos limpiando a través de procesos de autoconocimiento, a través de procesos de sanación, nosotros vamos a entender que esta energía crística en pequeñas gotas, en dosis homeopáticas, ya está trabajando en nosotros. Y la conexión obviamente con nuestro guía y con nuestro yo superior, obviamente, con nuestra presencia divina yo soy. Ok, gracias. Olguita pregunta, dice, ¿esa llegada de la vibración crística es lo mismo que se está hablando sobre el aviso profetizado por Madre María? Sí, exactamente. El guardián siempre me lo explica en varios idiomas, porque sabe que acá las conciencias tienen de alguna forma un camino y todavía no han liberado toda esa estructura. Claro, se entiende como el aviso, se entiende también en las religiones como el aviso. Ok. Graciela Ávila dice, buenas noches. En mis meditaciones siempre se presenta el maestro con su túnica de un blanco incandescente. Junto a él, María, madre, nuestra madre. Uh-huh. Sí. Bueno, está bien, esa es su conexión que ella está comenzando a activar. Sí. Bueno, como tú has dicho, cada uno va a tener un trabajo interno, no todo va a ser igual, vamos a trabajar con diferentes seres,
también se habla de ello en la obra. Aquí esto se va a empezar a abrir y en base a nuestras capacidades, a nuestras mayores inclinaciones, vamos a poder desarrollar toda esta expansión de conciencia y en diferentes ámbitos. Entonces, estos grupos se van a ir abriendo. Así que, claro, como ella señala, el Maestro Jesús con el color blanco junto a su Madre María. Sí, eso en metafísica y en relación con la fraternidad blanca tiene que ver con los rayos con los cuales nosotros estamos en mayor conexión. Tal vez su rayo justamente en este momento sea el rayo blanco y no necesariamente se va a quedar en ese, puede después pasar a otro y ir integrando hasta tomar toda la gama, que eso es lo que de alguna forma estamos a camino a. Claro, a nosotros en la obra se nos señala que la energía crística es del color celeste turquí. En algunos países se les llama azul turquí. Pero con eso se nos indica el trabajo, la visualización para poder trabajar directamente con la proyección de la energía crística hacia la Tierra y ayudar a este trabajo. Bueno, Paz, no sé si tendrás algún otro mensaje más que quieras compartir con nosotros en estos momentos o vemos más adelante, nos volvemos a juntar. Yo creo que es bastante información la que hemos pasado, no quiero atiborrarla porque también sabemos que nuestra mente tiene como un estado de concentración y de absorción de 45 minutos, una hora. Así que yo creo que está bien por hoy. Si lo vuelven a escuchar, van a ir sacando más información. Pueden tomar nota también de los tips que se dieron acá. Sí, Paz, muchas gracias y por toda la información, por todo el trabajo que estás realizando, por la valentía. Yo te encuentro una persona muy valiente, porque tú partiste entregando todos estos mensajes hace mucho tiempo atrás, cuando recién estaba como ordenándose y empezando a aparecer mayor información, mayor detalle, y tú te abriste. Entonces, lo que has hecho es en realidad muy, muy valioso, mucha ayuda para todos nosotros. Yo te he escuchado en los demás programas donde te han invitado y ha resonado bastante con todo lo que nos está ocurriendo, bueno, a modo personal en mi vida y lo que hemos conversado en los diferentes grupos. Hay muchas personas que también están estudiando la obra de Cristo y te siguen en tus programas, en Telegram también. Entonces, es Bueno, muy yo bonito. hago una solicitud que que me inviten a participar de la obra de Cristo, porque yo no, Está abierto para todo el mundo. Es una obra completamente gratuita, abierta para todos y felices te vamos a dar los links para que tú puedas empezar a participar, a conocer y ver los grupos que están estudiando la obra. Y si quieres te podemos hacer llegar el libro porque el libro sea editado, sea impreso para poder ser entregado en forma gratuita para quien lo desee comenzar a estudiar. yo me sumo y lo agradezco infinitamente porque, como tú bien dices y muy claramente, esto es como un puzzle que vamos juntando y vamos conectando toda la información. Y en este momento estamos en ese momento en que todos los grupos se van a ir conectando y toda la información se va a ir uniendo. Así que agradecida, muy hermoso el proceso. Yo, no sé, cada día sorprende más. Maravilloso. Así que un gusto haberte tenido junto a nosotros el día de hoy, agradecida por toda la información, agradeciendo al Padre que se nos permite estar el día de hoy acá en este programa y también junto a todas las personas que nos han acompañado y los que nos van a ver en diferido. Un abrazo grande. Tú quedas invitada, si podemos coordinar para un próximo programa, para ver algún tema. Tú tienes mucha, mucha información para compartir. Y eso, bueno, no sé si quieres agregar algo más, algún mensaje final para quienes nos están escuchando. Que mantengan la conexión con sus guías, que se mantengan en el propósito divino y que no se distraigan con lo externo, que lleven la atención hacia lo interior, hacia el corazón.
entendiendo que estamos formando una red, una malla crística de amor, y que estamos apoyando y vamos a ayudar y a colaborar con el proceso de muchas personas. Así que ese sería mi llamado, que nos mantengamos unificados entre nosotros y con nuestros guías. Eso sería. Okay, muchas gracias, Paz. Y muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Cariños a todos.